Y estoy aquí con un mensaje del presidente de estos Estados Unidos. El futuro de Estados Unidos, el futuro de los Estados Unidos, el futuro de nuestros hogares y comunidades se construirá aquí mismo en Middletown, Ohio. Mi abuelo odiaba a los políticos que ignoraban este lugar. Odiaba a las personas que veían este lugar como algo del pasado. Odiaba a las personas que se olvidaron de este pueblo cuando deberían haber estado luchando por él. Y la desafortunada realidad es que provenían de ambos partidos políticos y pasaron los últimos 40 años diciéndoles que no importaba si fabricábamos las cosas aquí o si las fabricábamos en países extranjeros. Decían que era irracional, sentimental y anticuado querer preservar las cosas que hacen especial a los Estados Unidos de América. Lo que realmente necesitábamos, decían, era competir y tener una integración completa del mercado con todas las naciones del tercer mundo, lugares donde podías pagar salarios de centavos por dólar, pero sin tener que darles a tus trabajadores atención médica o buenos beneficios en el proceso. Cuando alguien se oponía a esas ideas, sugiriendo aranceles o controles migratorios para frenarlas, de inmediato los tachaban de retrógrados o equivocados. Ahora, en 1984, solo para revelar mi edad un poco, no me odien, un mes antes de que yo naciera, The Wall Street Journal, la voz de las grandes empresas en los Estados Unidos de América, propuso, y cito, una enmienda constitucional de 5 palabras: debe haber fronteras abiertas. No estaban bromeando. Al ver lo que intentaron hacer durante los siguientes 40 años, queda claro que dijeron lo que buscaban. 16 años después, cuando estaba en la secundaria, aquí en la secundaria Middletown. Vamos, Midis. El redactor principal del editorial del periódico redobló la apuesta por ese mismo conjunto de ideas. Dijeron, alguien que cree, esto es una cita, en el libre comercio y en el libre movimiento de capitales, declararon, creerá naturalmente en el libre movimiento de mano de obra. Eso significa que van a enviar sus empleos al extranjero y van a dejar que cualquiera que quiera entre a los Estados Unidos de América sin ninguna verificación y sin que les importe. Ser reemplazados por trabajadores extranjeros, en otras palabras, no fue un accidente, amigos míos. Fue el resultado deseado por una generación de élites estadounidenses, y cada una de las personas en esta sala conoce las consecuencias y cómo se ven después de una generación aquí mismo en Middletown, Ohio. Ahora, al crecer aquí, recuerdo cuando alguien venía a la escuela y me decía que su padre acababa de enterarse de que había perdido su trabajo, que la fábrica que empleaba a sus padres se iba al extranjero, a China o a México. En otros casos, a los trabajadores estadounidenses no solo les destruyeron sus empleos, les dijeron que estaban siendo reemplazados por un trabajador extranjero y luego tuvieron que entrenar a ese trabajador antes de ser reemplazados. Algunas de estas historias han llegado a las noticias nacionales y se me han quedado grabadas. 3 años después de que The Wall Street Journal pidiera la libre circulación de mano de obra, un programador informático, no un obrero de fábrica, un programador informático llamado Kevin Flanagan fue despedido del banco en el que trabajaba. Y esa empresa, el banco, le dijo, solo recibirás tu paquete de indemnización si entrenas a un reemplazo extranjero para que haga tu trabajo en su lugar. Y es una historia desgarradora porque lo hizo. Cumplió obedientemente con lo que se le pidió y en su último día recogió sus cosas, caminó hacia el estacionamiento de la oficina, se subió a su camioneta y se disparó. No es solo Kevin, como todos ustedes saben. Ahora, los economistas han medido las formas en que la crisis de los opioides estalló en los mismos lugares donde se enviaron los empleos al extranjero. Las fronteras abiertas exigidas por esas mismas personas trajeron a algunas personas inocentes, por supuesto que sí,
pero también sabemos que trajeron muchos cárteles, trajeron el comercio de fentanilo y nos dejaron con millones de niños huérfanos siendo criados por abuelos agraviados. Esa fue la historia, por supuesto, de mi abuela y mi abuelo. Ahora, la sangre de estos hombres y mujeres, estas llamadas muertes por desesperación, estoy seguro de que han escuchado esa frase, pero es casi demasiado abstracta para mí, porque la sangre de esas personas, en mi opinión, se acumula a los pies de aquellos que venderían a su país por un resultado financiero barato. Nuestros políticos y sus compinches del sector privado que preferían construir en el extranjero en lugar de en Estados Unidos como Cleveland Cliffs, se hicieron ricos mientras comunidades como esta se empobrecieron. Los políticos, piensen en esto, que llegaron a Washington con unos pocos miles de dólares en su cuenta bancaria, se fueron después de décadas de servicio público con millones en carteras de acciones. ¿Y qué obtuvieron todos ustedes? ¿Qué obtuvimos nosotros? Si tenías suerte, el trabajo de tu vecino se enviaba a un país extranjero mientras tus impuestos se enviaban a estafadores. Y si tenías mala suerte, como sé que muchas personas en esta sala la tuvieron, te quedabas criando a un nieto mientras llorabas la muerte del hijo asesinado por el mismo veneno traído a través de esa frontera abierta de par en par. Pero así como fue una decisión política permitir que eso ocurriera, amigos míos, fue una decisión política revertir ese declive. Y en noviembre de 2024, ustedes tomaron la decisión de revertir 40 años de declive estadounidense y convertir a Donald Trump en el presidente de los Estados Unidos. Y no digo que vaya a ser fácil ni que todo vaya a suceder de la noche a la mañana, pero en solo 18 meses hemos visto una explosión de reconstrucción en el corazón de Estados Unidos. Hemos visto billones, con B, billones de nuevos dólares de inversión llegar a los Estados Unidos de América para construir nuevas fundiciones, construir nuevas instalaciones de fabricación, construir nuevas fábricas, construir todo nuevo. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el empleo en la construcción de fábricas se ha disparado. Hemos añadido 83,000 empleos en la construcción de fábricas solo desde el día de la toma de posesión. Sí. Would you? Y a medida que las empresas comienzan la construcción de nuevas instalaciones y empiezan a montar nuevas líneas de ensamblaje, las importaciones de bienes de capital están alcanzando niveles históricos. Porque cuando construimos estas instalaciones también tenemos que colocar el hermoso equipo que va dentro de ellas. La demanda de herramientas de corte de metal y máquinas similares está alcanzando sus niveles más altos en un siglo en los Estados Unidos de América. Y toda esta nueva construcción se basa en una base sólida, con la actividad manufacturera del mes pasado alcanzando su mejor tasa en muchos años. Hemos creado más de 29,000 nuevos empleos en el sector en lo que va de 2026, revirtiendo años de declive en el empleo manufacturero. Y año tras año, los salarios de los trabajadores de la manufactura aumentaron un 4,2%, mientras que disminuyeron bajo la administración Biden y francamente han sido más altos en las industrias donde se ha visto esa disminución en la inmigración ilegal hacia nuestro país, como la construcción y el transporte comercial por carretera. Y eso me lleva a por qué estoy aquí hoy. Porque no solo estamos aquí para hablar de la celebración, las buenas noticias y las cifras, estamos aquí para anunciar que Cleveland Cliffs está realizando hoy aquí mismo en Middletown, Ohio, una inversión de $1,000 millones en manufactura transformacional aquí mismo en nuestro hogar. Sí, por supuesto que sí, es totalmente correcto. Silencio. Ahora, eso va a proteger y crear muchísimos empleos nuevos. Vamos a modernizar el horno de fabricación de hierro
Vamos a implementar nueva tecnología de vanguardia para optimizar la operación del horno y mejorar la calidad del aire en Middletown. Porque por mucho que la extrema izquierda diga que no se puede tener industria y al mismo tiempo aire y agua limpios, vamos a demostrar en esta instalación que eso es exactamente lo que se puede tener. Se pueden tener ambas cosas y se pueden tener de sobra con un liderazgo inteligente. Ahora, esto solo es posible gracias a la agenda de dominio energético de mi amigo Chris Wright y del presidente. Y tengo que decir que es genial tener un negocio que está inyectando energía a la red en lugar de solo consumirla. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí en Middletown. Pero también reconocemos en nuestra administración que la verdadera dignidad no se trata solo de lo que sucede en la fábrica. No se trata solo de lo que sucede en la oficina. No solo queremos que tengan un buen trabajo, por mucho que yo desee eso para cada una de las personas en esta sala. Quiero que tengan paz, quiero que tengan seguridad y quiero que tengan la verdadera libertad que conlleva saber que ustedes son los dueños de su propio destino. ¿Saben? El gran sureño, sí. El gran populista sureño, probablemente la mayoría de ustedes en la sala no sepa de quién estoy hablando, pero es un tipo interesante, un tipo algo loco. Su nombre era Huey Long y una vez dijo que cada hombre es un rey, era el objetivo de su programa político. Pero ningún hombre es un rey si su castillo está bajo asedio por criminales. Ningún hombre es un rey si no puede llevar a su familia a cenar sin ser asaltado o que le roben el auto. Y por supuesto, poner fin a la invasión fronteriza de Biden fue una parte importante de por qué hemos cambiado eso en los últimos 18 meses. Sí. Durante 4 años, los demócratas invitaron a millones de inmigrantes ilegales a este país para apoderarse de nuestras comunidades y competir con nosotros por empleos y vivienda. Dejaron entrar a asesinos, dejaron entrar a líderes de pandillas, dejaron entrar a estafadores y dejaron entrar a narcotraficantes y lo hicieron por decenas de miles. Y durante meses escuchamos a los demócratas, incluyendo a personas como Sherrod Brown, personas que pretenden ser amigos de los trabajadores en esta instalación, diciendo que no podían hacer nada para arreglarlo, que necesitábamos una nueva ley, necesitábamos un nuevo estatuto, necesitábamos que el Congreso aprobara una nueva regulación para arreglar la frontera abierta de Joe Biden. Como aprendimos en el último año y medio, no hacía falta una nueva ley para cerrar la frontera. Solo se requería un nuevo presidente. Sí. Sí. Y lo que hicimos fue decirles a las corporaciones estadounidenses que si querían nuevos trabajadores tenían que empezar por capacitar y contratar a sus propios compatriotas. Y recompensamos a las corporaciones como Cleveland Cliffs que querían hacer eso y estábamos dispuestos a decirles a las corporaciones que querían contratar mano de obra extranjera que si querían traer esas cosas de vuelta a los Estados Unidos iban a pagar un gran arancel por hacerlo. Y así, por primera vez en mi vida, Estados Unidos vio una migración neta fuera del país mientras enviábamos a millones de inmigrantes ilegales de regreso a casa. Y como resultado, sí. Y como resultado de eso, esto es quizás de lo que más orgulloso me siento en los últimos 18 meses. Saben que todo el crecimiento neto del empleo durante los últimos 18 meses fue para estadounidenses nativos, revirtiendo una tendencia de 4 años en la que todo iba para otras personas. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero estamos progresando en todas las cosas que más importan. Sobre la cuestión de la asequibilidad, sabemos que bajo Joe Biden, el costo de una vivienda de precio medio casi se duplicó. Ahora, por primera vez en más de 5 años, los alquileres están bajando por primera vez.
Tenemos mucho trabajo por hacer, pero finalmente estamos viendo que ese sueño americano de ser propietario de una vivienda vuelve a ser accesible para nuestros jóvenes. Y no es solo la asequibilidad, Estados Unidos también se está volviendo más seguro. Actualmente estamos experimentando en los Estados Unidos de América la mayor reducción de delitos violentos en la historia de nuestro país. Homicidios, vaya. Saben, los homicidios están en su nivel más bajo en nuestro país, el nivel más bajo en 126 años. Eso es casi difícil de creer. Ciudades como Aurora, Colorado, donde si recuerdan tuve una entrevista con alguien de los medios de comunicación tradicionales. Fue en octubre antes de las elecciones, justo cuando estábamos entrando en el momento decisivo y hablábamos de cómo estas violentas bandas de narcotraficantes venezolanos se habían apoderado de edificios de apartamentos en Aurora, Colorado. Y le dije esto a la presentadora y la presentadora me responde y me dice, bueno, solo se han apoderado de 1 o 2 complejos de apartamentos. Y recuerdo que en ese momento, supongo que yo no sería un buen jugador de póker porque me emocioné mucho. Yo estaba como, ¿de verdad acaba de decir que está bien que una banda de narcotraficantes venezolanos solo se apodere de 1 o 2 complejos de apartamentos? Estaba listo para saltar de mi asiento y dejar claro este punto, que un solo complejo de apartamentos o una sola casa tomada por una banda de narcotraficantes extranjera ya es demasiado. Y por eso tenemos que sacar a esa gente de los Estados Unidos de América de una vez por todas. Pero mientras abordamos sistemáticamente los fracasos del pasado, tengo que ser honesto. Por mucho que desearía que lo hubiéramos hecho, no hemos recibido mucha ayuda de los demócratas en Washington. Bernie, ¿lo hemos hecho? No. Desafortunadamente, este no es el Partido Demócrata de JFK o FDR. Diablos, ni siquiera es el Partido Demócrata de Bill Clinton. Este es el partido de las cuotas de diversidad en lugar de la oportunidad para todos. Este es el Partido Demócrata de los estudiantes de posgrado en lugar de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados que hacen funcionar esta instalación. A veces es realmente difícil de entender qué representan realmente estos demócratas modernos, pero miren lo que dicen. Presten mucha atención y dejarán estas pequeñas pistas de lo que realmente les importa. Ahora, el Sayed, este tipo que se postula para el Senado en Michigan, argumentó hace no mucho tiempo que las críticas a la ley Sharia tenían sus raíces en la supremacía blanca. Me encantaría volver atrás en el tiempo y decirle a mi abuelo que hay un hombre que afirma defender a la clase trabajadora y que dice, no solo deberíamos tener la ley Sharia, sino que si la criticas, eres un supremacista blanco. Ese no es el Partido Demócrata de mi abuelo, amigos míos. Ahora bien, serví durante 2 años en el Senado con Sherrod Brown. Era un tipo bastante amable, pero era un hombre que afirmaba representar a este estado, pero que nunca alzó la voz ni una sola vez contra la crisis fronteriza de Joe Biden o contra la inflación provocada por la falta de inversión de Joe Biden y su intento de destruir la industria estadounidense. Si lo analizas en cada paso del camino, estos demócratas han votado a favor de trabajadores extranjeros y estafadores por encima de los ciudadanos estadounidenses y los contribuyentes que pagan sus impuestos con esfuerzo. Han votado a favor de las corporaciones que enviaron empleos al extranjero en lugar de las buenas empresas estadounidenses que invirtieron en ustedes, invirtieron en sus comunidades y aumentaron sus empleos. ¿A quién ponen primero estos demócratas? A todos los demás. ¿Saben a quién pone primero la administración Trump? A los estadounidenses. A ustedes, mis amigos. Por ellos es por quienes luchamos. Ya conocen a estos demócratas. Se han opuesto a nuestro trabajo para hacer el comercio justo y evitar que países extranjeros se aprovechen. Gritaron mientras protegíamos a nuestras comunidades de la inmigración ilegal.
Presentaron demandas, boicotearon, protestaron, causaron disturbios y obstruyeron, todo en nombre de defender los intereses de los extranjeros por encima de los ciudadanos estadounidenses. Defiendan a los nuestros. Así es. Ahora, algunas de las historias suenan descabelladas. En un caso, estábamos trabajando para deportar a un violador de menores convicto en el estado de Minnesota. Tim Walz, ¿recuerdan a Tim Walz? Se enteró y ¿saben lo que hizo? Indultó al tipo. Indultó a un violador de menores literal para evitar que fuera deportado de los Estados Unidos de América. Ahora nosotros seguimos adelante y sacamos a este tipo de nuestro país de todos modos y Walz se pone mejor. Walz le preguntó al país qué bien se logró con eso. ¿Eso nos hizo más seguros? Esa es una cita directa del gobernador demócrata de Minnesota. A lo cual yo diría, como padre de 4 niños pequeños, que los niños de 10 años y todos los demás pueden respirar un poco más tranquilos en Minnesota. Sí, Tim, por supuesto que es bueno sacar a los criminales violentos de los Estados Unidos de América. Damas y caballeros, esto es a lo que nos enfrentamos en noviembre, ya sean depredadores de menores, estafadores somalíes, miembros de pandillas extranjeras o incluso estafadores de visas que trabajan para socavar los salarios estadounidenses y robar a los contribuyentes estadounidenses. Los demócratas saben a quién apoyan, a cualquiera menos a ustedes. Piénsenlo. Cada uno de los demócratas, todos y cada uno, votó en contra de eliminar los impuestos a las propinas, votó en contra de eliminar los impuestos al seguro social, votó en contra de eliminar los impuestos a las horas extras y votó en contra de eliminar los impuestos a los préstamos para automóviles, siempre y cuando esos autos fueran fabricados aquí mismo en Estados Unidos. Ahora tenemos que preguntarnos, imaginen si vuelven al poder, ¿por qué van a votar? Si estos radicales toman el control del Congreso, van a aprobar la agenda más loca que Estados Unidos haya visto jamás. No tendrán que creer en mi palabra. Solo tienen que escuchar a estos tipos hablar de ello ellos mismos. Una congresista demócrata entrante quiere abolir las prisiones, quiere abolir la policía y quiere abolir las fronteras. Y permítanme decirles, esa es la única pregunta real en la boleta electoral en noviembre. ¿Creemos en Estados Unidos o no creemos en nada? Nosotros en esta sala creemos en Estados Unidos y vamos a luchar por él, mis amigos. Saben, cuando reflexiono sobre 250 años de historia estadounidense, lo que no puedo evitar sentir por encima de todo lo demás es gratitud. Reflexiono sobre esta vida increíble que he podido llevar gracias a la generosidad de tantas personas de esta comunidad, personas que están aquí hoy, amigos y familia. Mi madrastra está aquí, maestros, personas que hicieron posible que yo viviera el sueño americano cuando todo lo demás luchaba en mi contra. Lo genial de esta nación es que a nuestra propia manera, haciendo nuestra propia contribución, hemos construido este país juntos como una sola familia estadounidense, negros y blancos, ricos y pobres. Ya sea que haya estado en este país por 10 segundos o que su familia haya estado en este país por 10 generaciones, piénselo. Cada logro de la grandeza estadounidense tiene una larga fila de personas, muchas de las cuales no obtienen su parte en la historia, pero todos sabemos que somos gran parte de ella. Ahora, por supuesto, crecí en una era en la que ya habíamos ido a la luna. Piensen en esto. Cuando fuimos a la luna, por supuesto, fueron los astronautas. Todos querían ser astronautas cuando yo estaba creciendo. Neil Armstrong vivía justo calle arriba cuando yo estaba creciendo. Eran hombres increíbles. Probaron los límites de las realidades físicas. Tenían literalmente un coraje fuera de este mundo. Pero no fueron solo ellos. Fueron los científicos.
Los programadores diseñaron los cohetes y su software. El conserje mantuvo las instalaciones limpias y ordenadas, permitiendo que aquellos hombres construyeran los cohetes que nos llevaron a la luna. Fueron hombres como mi papá, que trabajaban en acerías por todo Estados Unidos y que construyeron piezas y materiales que eran fuertes y lo suficientemente buenos como para poner a prueba los límites de los viajes interplanetarios por primera vez en la historia de la humanidad. Fueron las mamás y los papás haciendo el trabajo silencioso y, como bien sé, a menudo ingrato, de criar al tipo de niños y niñas que podrían convertirse en astronautas o en científicos o en soldadores o eventualmente convertirse en mamás y papás ellos mismos. La historia de nuestra hermosa nación y sus mayores logros ha sido escrita por todos nosotros juntos. Algunos de nosotros contribuimos con unas pocas oraciones y otros contribuyeron con capítulos enteros del libro, pero es la historia de nuestra gente. Es la historia de nuestros padres antes de que naciéramos y será la historia de nuestros nietos mucho después de que nos hayamos ido. La historia de este país es la de unos cimientos establecidos por gente normal, común y buena que hace posibles los grandes logros de la civilización occidental. Saben, uno de mis hijos está listo para volver a la escuela la próxima semana y me enteré a través de él de un compañero de clase que sufrió una terrible enfermedad. Una niña pequeña hermosa y por cosas del destino, simplemente una coincidencia loca. De hecho, conocí a una niña cuando crecía en Middletown, Ohio, que sufría exactamente de la misma enfermedad. Y lo que recuerdo es que en aquel entonces se consideraba una sentencia de muerte. Y ahora es grave. No quiero restarle importancia, pero se espera que esta niña sobreviva después de recibir un tratamiento. Ahora piensen en esto. En solo una generación, una enfermedad ha pasado de ser una sentencia de muerte a otro problema muy difícil que los estadounidenses pueden solucionar juntos. Desde las personas que están creando los tratamientos terapéuticos, hasta las personas que están diseñando y construyendo las instalaciones donde se fabrican, pasando por los hombres y mujeres que fabrican el acero donde se hicieron las medicinas que salvaron la vida de esa niña. No es posible sin que todos trabajemos juntos. Y cuando veo la vida de esta niña, el hecho de que ella podrá crecer y vivir una vida normal, no puedo evitar sentir gratitud por cada pieza, cada capítulo de la historia estadounidense que lo hizo posible. A los investigadores y científicos, piensen en esto, que han trabajado arduamente durante décadas encontrando tratamientos para las enfermedades más difíciles del mundo. A las empresas, los padres, los ciudadanos particulares, los filántropos que financiaron el tipo de investigación ambiciosa para lograr que esta enfermedad fuera algo que pudiera tratarse. Al gobierno que creó un clima de innovación para las enfermedades más mortales del mundo. Piensen en todos los maestros que hicieron posible que esta niña, el maestro de mi hijo también, que hicieron posible que esta niña viniera a la escuela a pesar de su enfermedad. Y tengo que presumir un poco de mi hijo, y espero no emocionarme o ponerme demasiado emocional, pero no puedo evitar sentir gratitud hacia él porque recibí una nota hace un par de meses. Todo padre apreciará esto. Y él nos contó que en el estado de debilidad de esta niña, aunque ella todavía intentaba venir a la escuela la mayoría de los días, su hija estaba preocupada por bajar las escaleras hacia el patio de recreo. Pero que todos los días nuestro pequeño se ofrecía como voluntario para tomar su mano y asegurarse de que ella pudiera ir al recreo con confianza. Ahora, nuestros padres fundadores escribieron en la Constitución que el propósito de esta unión era asegurar las bendiciones de la libertad.
Y qué mayor bendición de la libertad que saber que esta niña tiene una buena oportunidad, saber que el trabajo de un ejército de médicos e investigadores hizo posible que su pequeña o su pequeño mostrara un momento de compasión hacia esta niña, para mostrar esa grandeza que creo que Dios pone en el corazón de cada ser humano, hecha posible porque esta niña tuvo la suerte de crecer en un momento y en el país más grande en la historia del mundo. Esa es la historia estadounidense, mis amigos. Miren, no es mi trabajo decirles cómo vivir sus vidas. No es mi trabajo decirles de quién enamorarse, cómo adorar, o incluso si apoyar a los Bengals o a los Browns. Aunque, lo siento, John, deberías estar apoyando a los Bengals. Tú también, en realidad, Bernie. Bernie, probablemente eres más fanático de Cleveland que John. Pero mi trabajo, el trabajo del presidente de los Estados Unidos, el trabajo que el presidente exige de cada persona en su administración, desde el vicepresidente hacia abajo, es luchar por ustedes. Es luchar por sus bendiciones de libertad, por un vecindario que sea seguro, un trabajo que sea digno, una iglesia que esté protegida. Sí. Y una comunidad de ciudadanos donde cada persona tiene tanto el derecho como el deber, pero también la obligación de escribir su historia en el capítulo de los Estados Unidos de América. Y por eso mis compatriotas estadounidenses, mis conciudadanos de Ohio, mis conciudadanos de Middletown, creo que este noviembre ustedes y yo y nuestros conciudadanos vamos a ir a las urnas y vamos a enfrentar una elección. ¿Creemos en los Estados Unidos de América? ¿Creemos en los hombres y mujeres trabajadores que construyeron esta gran nación? Sí. ¿Exigimos que nuestro gobierno nos sirva a nosotros y a nuestros hijos en lugar de a estafadores y criminales? Sí, claro. ¿Exigimos que el presidente estadounidense luche primero por el pueblo estadounidense? Sí. Entonces, mis amigos, les pido a cada uno de ustedes que actúen según su propia conciencia, que voten por patriotas, que voten por personas que van a luchar por ustedes, que voten por J.D. Vance para el Senado de los Estados Unidos y por Vivek para gobernador de Ohio. Sí. Salgan ahí fuera y luchen por ustedes mismos, diciéndoles a los radicales de extrema izquierda que se han apoderado del Partido Demócrata: este no es su país, es nuestro país y vamos a luchar por él. Que Dios los bendiga y gracias por recibirme. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.